hermano que está aquí en esta mañana, cada hermano que reparte un tratado lo hace en el amor de que esa literatura pueda llegar a tu mano con un plan predestinado de parte de Dios para que puedas entender que Él te ama, no importa la condición que tú te encuentres en esta mañana, Él te ama y dice la palabra que te amó primero. ¿Qué significa que te amó primero, amado que me escucha? Que no esperó que tú cambiaras, no esperó que tú hicieras un acto o una obra. Él te amó como estás, pero quiere cambiarte en esta mañana. Libres por su amor, es el título de la palabra que Dios ha depositado en lo más íntimo de mi corazón. Y en esta mañana quiero compartirla con cada uno de aquellos que nos escuchan a través de estos medios y de aquellos que nos verán en algún momento dado de su vida a través de la plataforma YouTube. Así es que libres por su amor es el mensaje que traemos en esta mañana. Amados, tenemos que entender que el pecado nos había destituido, dice la palabra de Dios, nos había destituido de la gracia y del amor de Dios. El pecado, dice la Biblia, que nos separó de Dios. Nos separó porque Dios dice en su palabra que no le agrada el pecado. Pero en esta mañana vamos a ver y vamos a entender cuáles son o qué significa pecado según la palabra del Señor. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 3 y en el verso número 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amado, cuando la Biblia dice que todos pecamos, cuando hablamos de pecado, pensamos en los pecados mayores o en aquellos pecados que el hombre ha creído que solamente son pecados. Hablamos del adulterio, hablamos de la fornicación, hablamos de matar y mentir y otras cosas más. Esto, amado que me escucha, sí es una realidad. Pero pecado también, conforme a la palabra del Señor, es no considerar el sacrificio de Jesús, el sacrificio que Él ejecutó en aquella cruz. Es no reconocer que la salvación de nuestra alma viene a consecuencia de ese sacrificio. Cuando la Biblia habla la palabra destituido, ¿qué significa esto? Significa que fuimos separados, que fuimos sacados o removidos, que estamos privados de una salvación tan grande, debido a que ninguno de nosotros estábamos libres de pecado. La Biblia dice que fuimos sacados del plan de salvación. Y ese plan de salvación en esta mañana todavía está vigente para aquellos que vienen a Él. Cuando fuimos sacados del plan de salvación, no podemos ver lo que la Biblia llama la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Amado, la gloria de Dios o la mayor gloria de Dios es la manifestación de la salvación en el ser creado. Es la manifestación de su favor, es la manifestación de su misericordia. La palabra de Dios dice que antes éramos hijos de ira. Cada uno de los que estamos aquí, en un momento dado de nuestra vida, amado que me escucha, éramos también hijos de ira. Éramos hijos de desobediencia y estábamos viviendo en maldición, dice la palabra. Amado, vivir en maldición es vivir apartado de la misericordia y de la gracia del Señor. Por eso en el libro de los Romanos, en el capítulo número 10 y en el verso número 13, la palabra
Dios nos dice en esta mañana, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amado, un hijo de ira anda de espaldas a Dios. Un hijo de ira anda de espaldas a su Creador. Un hijo de ira no puede entender la gracia y el favor y la misericordia de Dios. Todo aquel que anda de espaldas a Dios es como si Dios para él no existiera. Está en desobediencia, porque la ira lo domina y no lo deja llegar al Señor. Cuando la Biblia dice que andábamos con los deseos de nuestra carne, esto lo que está diciendo es que le dábamos rienda suelta a nuestros deseos que eran contrarios a lo que Dios aprueba, haciendo lo que nuestra voluntad quería. Amados, por eso es que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amado, haciendo la voluntad de la carne, la palabra dice, y de nuestros pensamientos. ¿Qué significa esto, amado? Por eso es que la palabra del Señor nos invita y nos dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. En Efesios 4, carta del apóstol Pablo a una iglesia en Éfeso, dice de la siguiente manera: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve las actitudes y les renueve los pensamientos. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Solamente el Dios de los cielos y de la tierra es justo y completamente santo. La Biblia lo describe como santo, santo y santo. Nadie, amado, que me escuchas en esta mañana, nadie que no haya nacido de nuevo, no podrá permitir que el Espíritu Santo les renueve la mente, pues no le conocen, ni tampoco tienen la revelación de ese Espíritu que llamamos nosotros el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué no puedes venir a Él? Porque tu mentalidad te controla. Es la mente la que no puedes controlar. La única manera de cambiar tu pensamiento es llenar tu mente con una nueva información de la verdad de Dios. Esa nueva información de la verdad de Dios está disponible en esta mañana, y es esa información de su palabra lo que está llegando no solamente a tu mente, sino también a tu espíritu, y también está llegando a tu alma. Es importante, amado, que me escucha, que alimentemos nuestra mente de la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios convierte esa información en revelación, y esto se convierte en nuestra nueva manera de pensar. Cada vez que le das una oportunidad al Espíritu Santo y le permites la revelación de la palabra, puedes estar seguro, amado, que me escucha, que cuando le das una oportunidad a la palabra de Dios en tu vida, esa palabra transformará la información en esa revelación que Dios quiere que tú tengas en esta mañana. Y esa revelación de la palabra traerá resultados visibles a tu vida, como la ha traído a cada uno de nosotros.
La nueva naturaleza, amado, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a un principal de la sinagoga, llamado Nicodemo, le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Era él un maestro de la ley, era un principal. Conocía Nicodemo lo que era religión, pero no sabía lo que significaba el nuevo nacimiento. Así hay mucha gente en este tiempo con mucha religión, tienen mucha palabra en su boca, tienen mucha cosa que verdaderamente la religión le ha dado, pero no conocen al Dios que vino a salvarlos a través de su Hijo Jesús en aquella cruz. Del primer Adán, amado, todos heredamos una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice en Romanos capítulo 11 y en el verso número 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, y pasó a todos los hombres. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Amado, la desobediencia de Adán provocó el pecado y provocó también la caída del hombre. Por eso la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. En primer lugar, el pecado no necesariamente significa o resulta inmediatamente en una muerte física. Segundo, esto es más bien se refiere a una muerte espiritual. El hombre sin Dios anda sin fe y sin esperanza, y aunque tiene una vida común y corriente, no tiene la vida de Dios. Amado, espiritualmente se encuentra vacío, se encuentra muerto, se encuentra sin fe y se encuentra sin esperanza. La naturaleza pecaminosa siempre desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que desea el Señor en tu vida. Romanos 3:24, una vez más, leyendo de la palabra de vida, de fe y de esperanza, mira lo que dice en esta mañana. Siendo justificados por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios nos alcanzó por su gracia, nos alcanzó por su favor, nos alcanzó por su misericordia. Y ahora podemos decir que fuimos justificados por esa gracia. Y aunque estábamos destituidos, la justicia de Dios, la justicia que se llama perdón, operó a favor de todo ser humano, amado por su gran amor. Pero también la excelente y buena noticia en esta mañana para ti es, para esto apareció el Hijo de Dios. Apareció precisamente para destruir o para deshacer las obras del diablo. Amado que me escucha, cuando la Biblia dice apareció, lo que significa es que vino a esta tierra, Dios mismo hecho hombre, para traer al hombre, a la mujer, al joven, a todo el que me quiere escuchar o me escucha en esta mañana, viene a traer vida, viene a traer libertad y viene a traer vida, pero vida eterna. Él venció con su muerte. En aquel madero llevó tu pecado, llevó también nuestros pecados, llevó también toda maldición que había sobre el ser humano que había sido destituido de la gloria de Dios. Amado que me escuchas, Él pagó el precio y dijo en aquella cruz,
consumado es. El sacrificio por toda una humanidad fue completado, fue completo. No hay nada que el hombre pueda hacer sobre la faz de la tierra que pueda perdonar sus pecados. Ya Jesús lo hizo en aquella cruz. Ya derramó su preciosa sangre, sangre que nos lava y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero hay una pregunta que nos hacemos, o tú te puedes hacer en esta mañana. ¿Y por qué Él lo hizo? ¿Por qué entregó su vida en aquella cruz? Amado, ¿sabes por qué lo hizo? Porque éramos esclavos del pecado. Por eso Jesús, hablando, dijo de la siguiente manera: en verdad les digo, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Jesús vino a libertarnos no solamente de la condenación de la muerte, sino también a libertarnos del pecado. Por eso más adelante dice el apóstol Pablo a los romanos de la siguiente manera: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, de todo lo que decide obedecer. Y esto te puede llevar a la muerte, esa muerte espiritual de la cual estamos hablando en esta mañana. O puede de una manera diferente obedecer a Dios, lo cual te lleva o nos lleva a una vida eterna, una vida de bendición. Amado, un esclavo está sometido a su amo, por lo tanto necesita ser libre de aquello que lo domina. Por eso la Biblia dice de la siguiente manera: así es, que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Amado, el Hijo vino a libertar. El Hijo vino a darte vida. El Hijo de Dios Jesús vino a transformar tu lamento en gozo, tu tristeza en alegría. Aquí nos habla de la libertad que solo Cristo puede dar. Amado, es la libertad. Oh, es la libertad que pagó entregando su vida en aquella cruz. Esa es la libertad verdadera. No es una libertad condicionada, que es la libertad que el hombre puede ofrecer. Algunos han estado presos por cometer diferentes fechorías y el juez le pone ciertas restricciones para poderles dejar libre. Eso es una libertad condicionada. Pero la libertad que Jesús nos da o te quiere dar en esta mañana es una libertad que no habla de condiciones. Solamente tienes que venir con un corazón contrito y humillado delante de Él y serás verdaderamente libre. Por eso la Biblia dice que en la manera en que Jesús te amó, nadie te puede amar, amado. Juan 3:16 dice: porque de tal manera que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito, lo dio con el propósito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, amado, mas tenga la vida eterna. A la manera en que Dios ama, nadie puede amar. A la manera en que Dios liberta al ser humano, nadie lo puede amar o nadie te puede amar. Amado, el propósito de Dios es rescatarte de la vida que el pecado te puede dar. Amado, al propósito primordial también
es que tú puedas volver a tener esa relación que Él estableció desde la misma creación para el ser humano. Porque el Hijo del Hombre, dice la palabra, vino a salvar todo lo que se había perdido. Jesús vino a buscar, vino a salvar, dice la palabra, todo lo que se había perdido. Y aunque nos escondíamos para no ser descubiertos en el pecado, Él nos encontró con el propósito de sacarte del pozo de la desesperación. Te encontró con el propósito de sacarte del lodo cenagoso. Te descubrió con el propósito de poner tus pies sobre peña y enderezar tus pasos. Amado, esto habla de cuando el hombre apartado de Dios entra en una crisis que él por sí solo nunca podrá resolver. Toda crisis que llega a la vida del ser creado es como un lugar de fango, amado, donde se le hará imposible escapar sin la ayuda de su Creador. Este se convertirá en un lugar de desesperación. Y ese lugar de desesperación te limita a tomar las mejores decisiones. Pero si te encuentras en el día de hoy desesperado y sin fe y sin esperanza, hay una buena noticia para ti en esta mañana. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Clamor es más que una oración sencilla. Clamor es algo que nace desde lo más íntimo del corazón. Es cuando no encontramos alternativas a nuestra vida vacía. Es cuando no encontramos ninguna forma de salir de ese lodo cenagoso. Es cuando verdaderamente podemos entender que solamente un clamor al Dios de los cielos, al Dios de la tierra, al Dios que nos creó, tendrá el poder para sacarnos de ese lugar de desesperación. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. No solamente dice eso, dice más adelante, y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Dios se revelará a tu vida de una manera sobrenatural, como se reveló a nosotros su amor, su gracia y su perdón. Cuando hay un clamor genuino en los momentos de desesperación, amado, hay una excelente noticia. Él te responde, no te da la espalda, como a veces lo hacen aún los mejores amigos. Amado, y te va a revelar cosas grandes y ocultas, dice la palabra, a consecuencia de estar alejado del favor y de Dios y de su misericordia. No podías entender esas cosas ocultas que Dios quiere revelar a tu vida. Más adelante dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Juan 3:17, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por él. Amado, aquí esta escritura habla del propósito primordial. Oh, no fue condenarte, sino salvarte. El hombre se condena a sí mismo cuando rechaza el perdón de Dios y rechaza el amor de Dios. Jesús vino a darnos vida y vino a darnos vida abundante. En Juan 10:10 la palabra de Dios dice, Jesús hablando, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero Jesús dice en esta mañana, yo he venido
para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Matar, hurtar y destruir. Tres adjetivos de dolor que el enemigo de las almas trajo a este mundo. Pero también se refiere a las falsas religiones que engañan a esta humanidad. Por eso aquí cada viernes nosotros no predicamos religión. Amado, cada viernes aquí nosotros hablamos del favor, de la misericordia, del perdón, de la salvación, que solo se encuentra en Jesús, el Hijo del Dios viviente. Más adelante de aquí voy cerrando en esta mañana este mensaje que Dios puso en mi corazón. En Efesios 2, capítulo 2, verso 4 dice: pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto, amado, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo, amado, por la gracia de Dios, que cada uno de los que estamos aquí hemos sido salvados. Más adelante la palabra dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Amado, esto es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que es que ninguno de nosotros puede jactarse por sus buenas obras. ¿Cómo es? Una pregunta que nos hacemos a veces. ¿Cómo es que me amó siendo como era y siendo como soy? Porque su naturaleza es amor. Amado, Dios no puede dejar de amar, porque entonces no sería Dios. Ese favor y esa gracia todavía están disponibles para todos los que quieran recibir ese amor, ese favor y esa misericordia. Por eso, muchos cientos de años antes, Isaías dijo en el capítulo número 55, profetizando de Jesús sobre la faz de la tierra: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Más adelante la Biblia dice: las misericordias firmes a la vid. Y aunque esto era un pacto de Dios con su pueblo elegido Israel, amado, en esta mañana ese pacto se hace real en tu vida y en la vida de aquellos que nos escuchan a través de estos medios. Las mismas misericordias que tuvo con el rey David, la tiene contigo en esta mañana. Porque la Biblia dice en el libro de Lamentaciones que sus misericordias se renuevan cada mañana. Pero más adelante la Biblia te hace un llamado, la palabra de Dios, y te dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Más adelante dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amado, viene a mi corazón esta palabra que dice: vuélvanse a Jehová. Amado, hay gente que nos escuchan en esta hermosa mañana que se apartaron de Dios por muchas circunstancias, pero hoy Dios te dice de una manera especial:
vuélvete a mí, porque yo me voy a volver a ti. Amado, el Dios de los cielos y de la tierra te hace un llamado en esta mañana. Te dice, busca a Jehová y vuélvete a mí. Amado, la misericordia de Dios todavía está vigente. La salvación de Dios todavía está vigente. El favor y el perdón de Dios todavía está vigente. Mientras haya vida, la Biblia dice que hay esperanza. Amado, no esperes llegar a un lugar donde no vas a poder tomar una decisión con tu plena libertad. Acuérdate lo que el Dios de los cielos y de la tierra te dijo en el día de hoy. Y conocerás la verdad, y esa verdad te hará libre. La verdad de Jesús es su palabra, es lo que Él vino a establecer sobre la faz de la tierra. Es el amor y la misericordia de Dios que todavía está vigente y disponible para todo aquel que viene a Él. Deje el impío su camino, dice la palabra, y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová. Y cuando te vuelves a Él, dice la palabra, que entonces Él tendrá de ti misericordia. El Dios nuestro es amplio en perdonar. Él no es estrecho en el perdón, amado. Él vino a salvar todo lo que se había perdido, y su salvación es amplia, es grande, su favor es grande. Cuando entregas tu corazón y tu vida a Él, tendrás la alegría, la paz y la seguridad que necesitas. Y aunque vengan momentos difíciles a tu vida, Él estará contigo, dice la palabra, todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando habla de mundo, habla de tiempos. No habrá temporada en tu vida que Él no esté contigo. En los momentos de la abundancia, Él va a estar contigo. En los momentos de la escasez, Él va a estar contigo. En los momentos de la salud, Él va a estar contigo. Pero también en los momentos en que no tengas salud y te encuentres enfermo, Él también va a estar contigo. Yo estaré con ustedes, dijo la palabra y el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Amado, Él no te va a abandonar, porque su promesa es que siempre estará contigo. Porque con alegría, dice la palabra, a través del profeta Isaías, una vez más, saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de nosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Amado, qué alegoría hermosa, qué comparación tan hermosa. Aquí el profeta da cuando un pecador viene arrepentido a los pies del Señor. Amado, Él compara que los árboles empiezan a dar palmada. Amado, aún la creación se goza cuando un pecador viene arrepentido a la presencia del Señor. Amado, Dios es rico en misericordia. Dios es rico en favor. Dios es rico en gracia. Pero Él te dice en esta mañana, y ahora cerramos con esta palabra que quiero traerte. Amado, si oyeres hoy su voz, no hay excusa, has escuchado la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no hay excusa, porque cada recurso que aquí Dios ha traído, lo ha traído con un plan y con un favor a tu vida. Si oyeres hoy su voz, es Dios mismo el que te habla a través de estos medios. Amado, nosotros no somos Dios, pero la palabra que predicamos viene desde lo más alto del cielo.
y la predicamos y la hablamos por estos medios, porque Dios la pone en nuestro corazón y la podemos profesar por nuestra boca. Si oyeres hoy su voz, amado, no hay excusa porque has escuchado la voz de Dios. Hay dos cosas que pueden acontecer cuando alguien oye la voz de Dios. Es que las recibe en su corazón y da un paso de fe. Pero también hay otros que endurecen su corazón. Amado, y hoy el profeta y nosotros te decimos en esta hermosa, maravillosa mañana, no endurezcas tu corazón. Amado, endurecer tu corazón es no hacer un acto de fe. Endurecer tu corazón es decir que todo lo que aquí se dijo, lo dijimos y no tiene un verdadero propósito para tu vida. Amado, todo lo que aquí se hace intencionalmente para que tú puedas entender el favor, la gracia y la misericordia de Dios. Pero Él desea, dice la palabra, de ti un corazón contrito, un corazón humillado, porque ese tipo de corazón Dios lo está buscando para salvarlo y también para libertarlo. Padre, en esta mañana he predicado tu palabra, esa palabra que no torna atrás vacía, esa palabra que hace la voluntad, Señor, para lo cual en esta hermosa mañana la hemos predicado. La hemos predicado para salvación, la hemos predicado para liberación, la hemos predicado para sanidad. Señor, y en esta hora sabemos, Señor, que aunque nuestros ojos naturales no puedan ver, en esta mañana, oh almas, venir a ti. Sabemos que esta palabra ha llegado al rincón más inhóspito del corazón de cada vida que ha escuchado esta palabra. Señor, sigue trabajando de una manera especial. Sigue salvando, Señor. Sigue perdonando, Señor amado, porque tu perdón y tu salvación es infinita. Pero en esta mañana, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú sigas usando de una manera sobrenatural a cada recurso que tomará una parte en este lugar. A los músicos, Señor, que cada alabanza que sale del corazón de tus hijos sea como un faro de luz y esperanza. Esa luz y esperanza, Señor amado, que cambia, que transforma y que restaura los corazones heridos, Señor. En esta mañana puedo sentir, Padre, de una manera sobrenatural que muchos corazones que han escuchado esta palabra están heridos. Pero en esta mañana envío palabra de sanidad sobre esos corazones, sobre esas vidas que están viviendo una vida sin fe, sin esperanza y sin propósito. Señor, ponle propósito a esas vidas, que puedan llegar a ti, Señor amado, y yo sé que tú les recibirás con lazos de amor, de favor y de misericordia. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te invitamos en esta mañana